participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy les presentamos un tema muy importante y de interés para todos los que interactuamos con adolescentes. El doctor Jorge Corimaya Paredes, jefe del servicio de ginecología pediátrica, por supuesto, de nuestro servicio, de nuestro instituto, expondrá vacuna contra el papilomavirus. Por favor, presten mucha atención. Con ustedes queda el doctor Corimaya. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del programa de telecapacitación 2021 de INCN del Ministerio de Salud. Mi nombre es Jorge Corimaya, soy jefe del servicio de ginecología y hoy día vamos a revisar lo concerniente a la vacuna contra el virus del papiloma humano, que como todos sabemos es el virus tremendamente o estrechamente relacionado con el cáncer de cuello uterino, que si bien es cierto no se presenta en las jóvenes, se presenta en las adultas. El contagio lo más probable es que ocurra en las primeras relaciones sexuales, que justamente se dan, al menos en nuestro país, con cierta frecuencia en la edad de la adolescencia. Entonces, el primer concepto que tenemos que recordar y fijarnos es que la infección por PBH o por HPV, que es el virus del papiloma humano, es muy común, es muy frecuente. Es muy fácil tener que se contagien las personas. ¿Por qué? Porque está ligado a las relaciones sexuales. Entonces, todos los seres humanos, parte de su vida es de relaciones sexuales y no necesariamente, como era hace mucho tiempo, es solo dentro del matrimonio. Puede ser antes las relaciones sexuales y entonces las parejas sexuales suelen ser también no una, sino muchas. Por lo tanto, la posibilidad de que haya una infección por VIH es muy alta. Se dice que el riesgo acumulado de adquirir una infección cervical por VPH en una mujer con un solo compañero es 46%, 3 años luego de su primer encuentro sexual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no solamente tenemos que preocuparnos por no contagiarnos por tener muchas parejas sexuales, sino que incluso teniendo un solo compañero sexual, si este compañero sexual tiene atrás de él una historia de relaciones sexuales con otras personas, la posibilidad de contagio o de adquirir la infección es casi del 46%. Normalmente, en toda su vida, una persona puede tener hasta un 80% de posibilidades de adquirir una infección por VIH a lo largo de toda su vida. Eso también está documentado. Ahora, lo que sí es importante es que los virus papiloma son muchos tipos y hay virus que son más oncogénicos que otros, algunos que son solo causan patología benigna, y por eso es importante saber de que mientras más oncogénico sea el virus, la posibilidad de tener un cáncer por la retención de este virus en el cuerpo es alta. Entonces, es importante ver que el contagio de este virus papiloma tiene como repercusión finalmente la adquisición de una enfermedad neoplásica. Ahora, es también importante saber que a pesar de que la mayoría de personas se infectan en un gran porcentaje, que es hasta 80%, la mayoría de estas infecciones son eliminadas naturalmente. Sin embargo, esta posibilidad va disminuyendo al adquirir la infección a mayor edad. Se supone que las jóvenes que tienen problemas de relaciones sexuales se contagian con el virus, pero muchas los eliminan a lo largo de su vida. Esta posibilidad de eliminarlo naturalmente, sin ningún tipo de medicamento, va disminuyendo al adquirir la infección cuando la persona es mayor. Entonces, eso también es importante de reconocer. ¿Cuáles son los cánceres que están atribuidos al virus PBH? El 100% de los casos de cáncer cervical son causados por HPV. La distribución mundial de cánceres atribuidos al PBH en 2012 era, por ejemplo, que en el cervix, un total de 422.800 cánceres, que es el 100% aproximadamente, atribuido al HPV 16-18, que son los más frecuentes, era el 70%, un poco más. Y también hay otros órganos que pueden ser susceptibles de un cáncer causado por virus papiloma. Vulva y vagina, por ejemplo, también es menos la cantidad, obviamente 10 veces menos, pero es un porcentaje más o menos de 40%. En el caso del ano, donde también están involucrados los varones, es más o menos un 15.900 casos en el mundo, ¿no? Del cual 90% son atribuidos al VPH. En el caso de la orofaringe, el 12%, y en la boca el 3%.
Entonces, ¿qué tenemos como problema final? Que tenemos cuando menos 40 tipos de VPH que infectan la mucosa genital. Y se han clasificado de estos 40, 15 tipos como oncogénicos o de alto riesgo o de alto grado. Estos son fundamentalmente los virus más frecuentes son el 16 y el 18, que entre los dos causan más del 70% de los cánceres cervicales. ¿Hay otros virus oncogénicos? Sí, hay otros virus oncogénicos. El 31, el 33, el 35, el 39, el 45, el 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. O sea, una lista larga de virus para los cuales en alguno de ellos podría haber vacuna, como el caso del 31 y el 45, que son las reacciones cruzadas de estos otros dos, pero que también hay otros más que las últimas vacunas se están tratando de cubrir, pero no son todos. Los tipos de bajo riesgo causan verrugas genitales benignas como son el 6 y el 11. Recordemos que cuando vemos verrugas genitales, esas verrugas tan horribles, tan feas, tan grandes, el 90% se deben a los tipos 6 y 11 que son de bajo riesgo, no son causantes de cáncer. Los más frecuentes, como dije en la lámina anterior, son el 16, el 18, el 45 y el 31. Esos son los 4 serotipos más frecuentes o los más comunes, ¿no? Y ya también sabemos que el 16 y 18 generan el 70% más de los casos de cáncer cervical. Estamos hablando ya de que cuando los virus han causado un cáncer cervical. El HPV 16, 18, 45 y 31 son responsables del 90%. Si a esto le sumamos el 45 y el 31, que son estos dos, ya tenemos el 90% de los casos de adenocarcinoma cervical. Acá más o menos tenemos unas gráficas que hablan sobre la importancia de estos dos virus, o estos dos serotipos de virus, el 16 y el 18. También es importante recordar que los virus papilomas son alrededor de 100 serotipos. Pero, ojo, este arbolito filogenético del papiloma nos sirve para entender que algunos serotipos, como el 31 y el 45, que hemos visto que son otros virus diferentes a estos, están estrechamente relacionados con ellos, porque pertenecen a su misma rama, digamos, ¿no? El 16, por ejemplo, es común con el 31, y el 18 está en la misma ramita que el 45. Quiere decir de que estos virus, papilomas, tienen alguna relación entre ellos, algunos serotipos, para lo cual podría haber también un efecto cuando se pone la vacuna contra el 16, puede coger el 31 y lo mismo que el 18 al 45. Entonces, si bien es cierto, y eso tenemos que aceptarlo, la infección ya hemos dicho que es muy frecuente. De esa infección, un grupo elimina el virus, un gran grupo, cuando es joven, sobre todo la persona. Y no todas van a tener ni siquiera alteraciones premalignas, ni tampoco cáncer. O sea, el que de hecho que te pase el virus papiloma no quiere decir que ya te va a dar el cáncer, no es así. Dice, por cada 10.000 mujeres con alguna infección VPH, 1.000, o sea, el 10%, desarrollan una anomalía citológica cervical. O sea, de estas 10.000, o sea, el 10% de, por ejemplo, de 100 sería una, pero serían 10, desarrollan una anomalía citológica cervical. O sea, le hacen una citología, un Papa Nicolau, y encuentran una alteración en el cuello, en el cervix de esta paciente. Solo el 10%. De estas 10.000 mujeres, 80, o sea, 0.8%, son las que van a tener un NIC3 o carcinoma in situ, que tampoco es cáncer, es la lesión premaligna más severa, digamos. La más severa es el NIC3. Hay NIC1, NIC2 y NIC3. La más severa, la NIC3. Carcinoma in situ o displasia cervical severa. Esta es solamente el 0.8% de las 10.000 mujeres. De las 1.000 serían 80. Y 16, o sea, el 0.16% desarrollarán el cáncer invasivo. Este es el problema. O sea, la de 10.000 mujeres, vean cuánto es realmente quienes desarrollarán el cáncer cervical invasivo. Lo único malo es que no sabemos cuál de las 10.000 están acá. No podemos saber cuáles de estas desarrollarán el cáncer cervical invasivo. Por eso es importante cubrir a todas las mujeres. Entonces, en conclusión, podemos decir la primera es, tener el VPH no significa que tengas cáncer, pero no sabes tú si eres la que va a tener el cáncer, porque una de todas, 0.16% de las 10.000 mujeres va a tener un cáncer cervical invasivo y va a llegar a tenerlo, si así hagamos lo que hagamos. Acá tenemos otro gráfico, la progresión de la carcinogénesis. Cuando tenemos un cervix normal, entra el virus papiloma y ya tenemos un virus en el cervix y el cervix está infectado. Pero si ocurre lo que se llama el aclaramiento, la eliminación del virus, vuelves a ser normal. De lo contrario, vas a tener anomalías citológicas leves o NIC1.
Si la infección es persistente, podemos llegar hasta un 57% de NIC1, y después de esto pasa a lo que se llama el precáncer, que sería el NIC2 o el NIC3, finalmente el cáncer cervical. ¿Cuánto pasa para esto? Años, meses, años, hasta 20 años podría ser la evolución de un paciente que se infecta, y por eso no puedo decir que el que tiene cáncer hoy día es porque se infectó anteayer o hace 2 semanas. No. La infección, para que llegue al cáncer, demora bastante tiempo, pero en cualquier uno de estos espacios tenemos que detener el avance. Acá vemos, por ejemplo, de ascus a lesión de bajo grado, son meses, y de esta para las de alto grado son años, y para el cáncer son décadas. Entonces, el tema es de que es importante la detección temprana, pero también es importante la prevención primaria con vacunas. Dice que los anticuerpos, el virus papiloma también puede generar una infección, anticuerpos naturales. O sea, cerca del 50%, sin embargo, no presentan titulaciones de anticuerpos que se puedan medir luego de una infección natural. Y en aquellas donde se puede medir, los títulos luego de una infección natural son muy bajos. Los niveles bajos de anticuerpos no garantizan protección contra una reinfección o reactivación. Entonces el tema es de que, si bien es cierto, el virus papiloma ingresa al cuerpo y puede desencadenar la presencia de una defensa, de unos anticuerpos contra el virus papiloma para una reinfección, esto no es no es una garantía, no es una protección, tiene sus problemas para poder responder a una nueva infección. Entonces se hace más importante no solamente la vacuna para aquellas pacientes que no han tenido nunca relaciones sexuales, sino para algunas que ya tuvieron una infección por un serotipo y desean protegerse de otro serotipo. Entonces, hace mucho tiempo ya, porque han pasado más de 20 años, se inició la vacuna profiláctica, la cual ayudaría al sistema inmunológico a reconocer y a destruir al agente antes que la infección quede completamente establecida. Una vacuna terapéutica sería más bien una vacuna que ayudaría al sistema inmunológico a destruir el virus antes de que haya resultados de progresión a la enfermedad, ¿no? Eso todavía no lo tenemos, o creemos que no lo tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo o en qué consiste la vacuna para el virus papiloma humano? Son partículas semejantes al virus llamadas PLP, VPH. ¿Cómo se han hecho? Con proteínas de la porción L1 de la cápside. Esta cápside L1 vacía con la forma del virus. O sea, no es ni siquiera un virus atenuado, no es un virus vivo, es una copia de su cápside idéntica para que genere la reacción inmunológica que va a contrarrestar al virus verdadero cuando se quiera ingresar al cuerpo. Esto puede ser generado a través de levaduras y baculovirus. El VPH 16 más 6 y 11 es una de las vacunas, la llamada tetravalente, y la vacuna bivalente solo con 16 y 18 de otro laboratorio. Eran las que existían hasta hace poco. Ahora ya tenemos una nonavalente, la cual hablaremos al final. Las vacunas se deben aplicar, en realidad, se dice que puede aplicarse a partir de los 9 años. En realidad ha habido varios trabajos donde se han ido recomendando las edades en que se debe vacunar, ¿no? Mientras más jóvenes se pueda colocar, mejor, porque hay países donde, y nuestro país es uno de ellos, donde la actividad sexual se presenta muy tempranamente. Entonces, es mejor tener a la niña ya vacunada a partir de los 9 años. ¿No? Después ya al comienzo dijeron hasta los 14, después a los 27, ahora se dice hasta los 46, y con las nuevas vacunas incluso se puede vacunar hasta cualquier edad. Y después se amplió al tema de los varones, los hombres. Igual, de 9 a 14 años, y todavía no hay estudios para publicar sobre mayores de 15 años. ¿Cómo es que se adquiere la protección activa contra la vacuna del PVH? Se adquiere por anticuerpos neutralizantes. Anticuerpos neutralizantes provocados, obviamente, por la vacuna que se coloca. El HPV infecta la célula de la capa basal del epitelio cervical y los anticuerpos neutralizantes evitando la infección. Lo que hace el anticuerpo en el caso es evitar que haya la infección por el virus del papiloma. Esos anticuerpos neutralizantes son los que se forman después de una vacunación. Acá están los dos productos que existían o que existen hasta ahora, el Cervarix de una casa comercial y el Gardasil. Actualmente tenemos el Gardasil y el Gardasil 9, que es el nonavalente. Los antígenos 16-18 con sales de aluminio y un estimulante MPN. Son los ayudantes. Y en el caso del Gardasil,
las 4 partículas virales o similares al virus y las sales de aluminio con las cuales se hacía el adyuvante. Entonces, estas vacunas están compuestas, la primera de 2 serotipos, la bivalente, y la de 4 serotipos, la tetravalente. Acá tenemos un cuadro donde hablan de una de la tetravalente, porque la tetravalente es la única que cubre las verrugas genitales. La otra cubre solamente cervix. Esta cubre vacunas del virus de las lesiones de piel, que son los condilomas, y también las cervicales. Entonces, verrugas genitales, en el caso de Gardasil, más o menos un 99% de eficacia. Para la neoplasia intravaginal, 100%, ¿no? Tanto de vagina como de vulva. Y para el NIC1, que es el cervical, 96%, para el NIC2, 98%, y para el carcinoma in situ, 96%. Acá tenemos igual, los cuadros en realidad nos hacen ver de que la vacuna del papilomavirus es una vacuna muy eficaz, muy eficiente. Ahora que estamos en la época del coronavirus y escuchamos sobre la eficacia de nuestras vacunas, todas las vacunas que han salido como vacunas de emergencia en estos momentos para el virus coronavirus, no son tan efectivas como esta vacuna que llega casi al 100%, 94% de la generación de anticuerpos. Y vean ustedes acá esta eficacia de esta vacuna, que prácticamente remueve hasta el 100% en muchos casos y 94, 96 en los otros casos. El otro producto, el producto Cervarix es el que es el equivalente. Lo mismo, ¿no? En este gráfico lo que estamos viendo es que su eficacia a lo largo del tiempo también es válida, persistente y llega al 100%. Pero también podría haber reacciones adversas. ¿Por qué? Porque así como para la vacuna para todas las vacunas hay campaña antivacuna, uno de los principales problemas que se asociaban con la vacuna para el virus del papiloma era que algunas pacientes se desmayaban después de aplicarse las vacunas, convulsionaban, y surgieron varios de estos reportes. Pero la verdad es que se vieron que la mayoría de estas reacciones no eran por la vacuna, sino por las enfermedades previas, y aquellas que eran por la vacuna era más por un tema de dolor, que era incontrolable por el paciente y provocaba su desmayo, desvanecimiento, etc. Entonces, esto nos llevó a pensar de que justamente las vacunas, uno de los principales síntomas o reacciones adversas que se van a tener son el dolor, el edema y el enrojecimiento. Y para lo cual se han modificado dos protocolos en el cual el paciente tiene que ser sometido a una observación de 15 minutos aproximadamente después de colocarse la vacuna en el hombro. De tal manera de que se le controla sus funciones vitales, nos aseguramos de que pase un tiempo y que no presente el dolor o el miedo, o lo que sea que hace que el paciente al final se pueda desvanecer o desmayar. En el caso también puede la vacuna provocar no solo dolor, sino edema y enrojecimiento, como cualquier otra vacuna, pero en general son bien seguras y bien toleradas. También es bueno señalar que cuando hablamos del arbolito de los papilomavirus, había la posibilidad de que al utilizar una vacuna contra los virus 16 y 18, de pasada se cojan otros virus que están en el árbol o algunos más lejos. Entonces acá vemos que al hacer ese tipo de vacunación y al hacer un estudio de otros virus, también se cuenta de que tanto Gardasil como Cervarix pueden también cubrir a los otros virus que no están en la lista de manera bastante importante. Por ejemplo, el 31 es casi 46%. Entonces, esto nos lleva a indicar de que las vacunas podrían tener efectos sobre otros tipos de virus, serotipos del mismo virus papiloma, que haga que la eficacia sea mejor cada vez para la prevención del cáncer de cuello de útero. Bueno, acá tenemos una comparación de las vacunas que existían, la tetravalente y la bivalente, ahora es de la no valente. La ventaja del Gardasil es que cubre o protege sobre verrugas genitales, lo que el Cervarix no, pero como hemos dicho que son enfermedades benignas, no tiene mayor importancia. Acá no hay ninguna diferencia, ¿no? Y bueno, en el caso de protección cruzada, en el caso del Gardasil, el BPH31, en el caso de Cervarix, 45-52. Y los efectos adversos, como dije anteriormente, son principalmente el dolor de la zona y el miedo, el temor que puede tener una paciente, como son la mayoría de adolescentes o jóvenes o niñas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema, manejar el tema del dolor, manejar el tema del miedo. Ahora, hay muchas preguntas sobre el virus papiloma y sobre la vacuna. Si realmente una vacuna podría disminuir, mejorar la incidencia de cáncer de cuello de útero y las muertes relacionadas
con ella, si se va a necesitar una vacuna de refuerzo. Sobre la vacuna de refuerzo, sobre lo primero, obviamente no va a haber una incidencia violenta de inicio, porque sabemos que nuestras niñas tienen 9 años y para que tengan un cáncer o para que se vea que no hay cáncer en esta población, pasarían pues 20, 25 años. Recién se puede estar viendo los resultados después de inyectar a muchas niñas con esta vacuna que comenzó hace más o menos 20 y pico de años. Si se necesita vacuna de refuerzo, no se estableció hasta ahora porque la cantidad de anticuerpos que genera esta vacuna es muy buena. No se ha pensado en poner un refuerzo. Ahora, si contribuyen las infecciones naturales a evitar las reinfecciones, también hemos dicho que las infecciones naturales no tienen mayor potencialidad inmunogénica y por eso es que es muy poco probable que pase esto. Si otros virus ocuparán los nichos del 16-18. Esto sí se trató como una teoría importante. Como vacunamos contra los virus más frecuentes que son 16-18, de paso 31-45, y los cubrimos, es posible que el cáncer de cuello uterino y las infecciones por VIH ya cambien de protagonista, digámoslo así, ¿no? Como tenemos vacuna contra los más malos, por ahí comienza a surgir los virus que no están tan conocidos, los otros grupos, también oncogénicos, también peligrosos, pero que no están cubiertos por la vacuna. Entonces podría ser que la paciente le salga igual las lesiones, a pesar de que está vacunada, haga sus lesiones premalignas o hasta cáncer, y cuando se analizan tenían un virus papiloma que no era ninguno de los que están en la vacuna, sino de otro grupo, pero que al no haber ya muchas infecciones por el virus 16-18, estos otros virus ocupan el lugar de esos virus, de esos serotipos conocidos. ¿Cómo afectará la vacuna el actual tamizaje PAP? Es necesario manera para captar las fallas de la vacuna. Es importante que los tamizajes tipo Papa Nicolau, colposcopía, lo que sea, sigan manteniéndose vigentes, porque, en primer lugar, no todas las veces se van a vacunar. O sea, no va a haber vacunación al 100%, no por una cuestión ni siquiera del gobierno, sino muchas veces la misma voluntad de las personas. Hay muchas niñas que, a pesar de que el gobierno les coloca de forma gratuita esta vacuna que es tan cara en la forma particular, se ponen una dosis, no se ponen la otra, o no se ponen ni siquiera una. Entonces, esto demora mucho o tiene muchas implicancias de acuerdo a cómo podría manejarse el tema a nivel del gobierno. ¿Se presentarán efectos secundarios graves a largo plazo? Eso también es discutible. Normalmente se decía que en algunos casos las pacientes han sufrido convulsiones, desmayo hasta muerte. No se ha podido establecer si era realmente debido a la vacuna. Lo más probable es que no haya sido así, ya que estas pacientes tenían unas condiciones de morbilidad previas a la inyección de la vacuna. Y obviamente tomaban los protocolos de observación de la paciente. Muchas de ellas salían caminando, se desmayaban en la calle, se tequeaban, se golpeaban la cabeza, hacían algún tipo de problema que después se conocía la muerte. Algunas palabras sobre la vacuna no navalente, 9B-VPH. Esta vacuna se inició el programa clínico en 2006, o sea, mucho después que las vacunas que ya teníamos que dar, la tetravalente y la bivalente, que incluye 9 tipos de VPH. Recuerden, los serotipos eran importantes para ver cuánto cubre. Entonces tenemos acá que esta cubre el 6, el 11, el 16, el 18, el 31, el 23, 45, 58 y 58. O sea, 9 serotipos, incluidos los de las verrugas genitales, ya están cubiertos por esta no navalente. De tal manera que una paciente, incluso que ya tuvo alguna lesión o alguna enfermedad con virus papiloma y tenía 6, 11, 16, 18, se vacuna con la no navalente, vale la pena porque tendría 5 más, 5 serotipos más cubiertos, porque puede ser que ya nunca le vuelva a dar el virus 16, 11, pero sí otros serotipos. Ahora, cuando vemos a todos los 9 serotipos, del 6 hasta el 58 que tenemos acá en la vista, estos son responsables del 90% de los cánceres cervicales, del 82% de lesiones precancerosas anogenitales de alto grado y del 90% de verrugas genitales. Entonces, tenemos que estos serotipos prácticamente ya son todos los que estarían cubriéndose con el tratamiento previo de vacunas. También es importante recordar que solo el 2015, o sea, hace 6 años, la vacuna nonavalente fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, con indicación para la inmunización activa de mujeres y varones también, desde los 9 años y sin límite de edad superior. ¿Y por qué vacunar a los varones? Porque obviamente los varones, en primer lugar, pueden tener enfermedades también relacionadas con el virus papiloma, como es el cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de boca, etc. Pero también porque son vectores, ¿no? O sea, los varones se contagian del virus papiloma, son asintomáticos, son portadores y son los que contagian a las mujeres que al final
Incluso, como dijimos en el primer ejemplo, podría ser otra señora que no tiene pareja más que una, y esa pareja de ella es la que le trae los virus papiloma de otras personas. Entonces, de los 9 años, vacunación sin límite de edad superior, ¿qué significa? Que lo puedes vacunar hasta cualquier edad. Ya no hay límite de 46 años, de 24 años, no, ya. Ahora podrías seguir vacunando 50, 60 años, no hay ningún problema. En menores de 14 años también es importante conocer de la dosis. Cuando son unas pacientes menores de 14 años, basta que se administren 2 dosis. Una se administra hoy día y la otra puede ser en 2 meses. Pero también se dice, perdón, en 6 meses. Pero también se dice que se puede administrar entre 5 a 13 meses después de la primera dosis. Entonces es importante ese concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que las pacientes menores de 14 años tienen mejores anticuerpos, y entonces necesitan solo 2 dosis, pero hay que ver el tema, porque si la administras después de los, si a una paciente le administran a los 14 años una dosis hoy y una dosis a los 2 meses, esa no vale, tiene que ser más de 5 meses, porque sea la segunda dosis. Si se vacunara la segunda dosis, en los 2 meses tiene que conocerse igual, de todas maneras una a los 6 meses. En mayores de 14 se administran 3 dosis, ahí sí, en los mayores de 14 años se administran 3 dosis. La segunda dosis al menos un mes después de la primera y la tercera después de al menos 3 meses de la segunda, ¿no? Normalmente usamos el esquema de 0, 2 y 6. La primera hoy día, a los 2 meses la segunda y a los 6 meses la tercera. Pero se puede jugar con esas fechas, se puede poner en otro momento, en otro tiempo. ¿Cuáles son las frecuencias? Las frecuencias, aunque son muy raras los eventos adversos, acá hay una tabla donde se puede hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, alteración del sistema nervioso, que es poco común. Puede haber mareos o cefalea. En el intestino, comúnmente hay náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. En el subcutáneo, comúnmente hay comezón, prurito, racho, urticaria. Y en el esquelético muscular, las artralgias. Y es muy común las mialgias. En el caso del sistema nervioso, la cefalea. En el tracto respiratorio no hay nada. Y en otros lugares como el dolor donde se aplica la inyección, puede haber induración, parestesia local, fiebre de 38 grados, enrojecimiento, fatiga, inflamación y dolor, que son complicaciones probablemente de la infección debido a una inyección. En este caso podría ser una de las causas de todos estos síntomas. Acá tenemos un cuadro sobre las vacunas profilácticas fase 2 y 2, bueno, las que estaban en estudio en esa época. El virus VPH para 2 serotipos, la bivalente y la Gardasil tetravalente. Virus el 6 y el 11 son benignos y VPH cervicales, los malignos, el 16 y 18. Acá tenemos las concentraciones, el complemento, hoy hemos dicho que este usa fosfato, y acá usamos aluminio, acá usa 500 microgramos de hidróxido de aluminio y lípido A y monofluoruro de ácido. El sistema de sustrato, el sistema de expresión en ambos, de baculovirus en células de insectos tricoplusmia, y en el otro es de expresión de levadura en Saccharomyces cerevisiae. Bien. Esto es lo que tenía que decirles sobre la vacuna de virus papiloma. Hace ya varios años que las tenemos. Al inicio es importante recordar de que la vacuna se está colocando en los colegios, a la población. En realidad, en forma particular, puedes ponerla a cualquier edad, pero el Estado te la colocaba a las pacientes que tenían entre 10 y 11 años, o sea, que están en el 5º grado. Solo a ese grupo que se conoce con el nombre de cohorte se le ponía la vacuna para el virus papiloma, y bueno, cuando las niñas pasaban de año ya se habían vacunado, venían las otras y así se iba colocando por ese, digamos, por ese espacio de tiempo en que están pasando las pacientes, se va vacunando. No se vacunaba varones, solo mujeres, pero también había muchas dificultades con eso, ya que se hacía a través de los colegios. Las pacientes, las actividades vacunadoras iban al colegio y ahí pedían un consentimiento de los padres para vacunarse y las vacunaban. Entonces, ¿cuáles han sido los problemas que se han tenido con esta vacunación gratuita del Estado con este problema del virus papiloma? Uno era justamente que a veces los colegios no tenían acceso, o los centros de salud no iban a los colegios a poner la vacuna. No estaba dentro de su horario. Segundo problema que podía haber con la vacunación es que en algún momento también se dejó no había vacuna y no se ponían las segundas dosis o las terceras, ¿no? El otro problema es que los centros de salud, que son los más expertos en vacunas, estaban al margen de esta vacunación.
También había problemas de educación de los padres y de consejería, porque muchos de ellos no se entendían bien, porque muchos incluso consultaban con otros médicos que no eran los que le habían dado el ofrecimiento de la vacuna, de que le explique pues cuáles son las condiciones que nos está dando para que la vacunen a las niñas. Entonces las charlas o la concienciación de los padres era un tema que estaba también un poquito relajado. Entonces, el otro problema ha sido la pandemia. Con la pandemia se cerró todos los colegios, entonces ya no hay forma de que el personal de salud vaya al colegio a vacunar a las niñas. ¿Qué están haciendo ahora? Vacunando en los centros de salud, ¿no? Los centros de salud han vuelto a tener el protagonismo de la vacunación PVH, pero obviamente también la demanda debe ser poca porque las niñas están en su colegio, no salen, están en casa, perdón, no salen y es un poco difícil que se acerquen a un centro de salud siendo tan pequeños. Entonces, todas estas dificultades entendemos que ya las autoridades las han sopesado y están viendo la forma de solucionar con el fin de verificar de que se logre la cobertura total de este grupo. En países como Australia, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino se sufrió un gran bajón debido justamente al inicio de la vacunación hace 20 años. Y sería bueno también verificar de que en algún momento también los varones puedan ser vacunados tan igual como las niñas, no solamente las niñas. No sé si hay alguna pregunta. Muy agradecido por su atención y estoy dispuesto a cualquier pregunta que puedan hacer. Muy bien, doctor. Nos ha llegado una pregunta. La promiscuidad favorece el desarrollo de cáncer por papilomavirus. ¿Las mujeres que practican la castidad están libres de este tipo de cáncer? Ya, el hecho de no tener relaciones sexuales no quiere decir penetrativas, no quiere decir que no puedas captar un virus papiloma. En realidad el virus papiloma también se puede adquirir a través del parto. O sea, hay niñas que se contagian al nacer, ¿no? Por eso que tenemos a veces casos de virus papiloma en la garganta de algunos niños y niñas que han sido contaminados al nacer, o también virus papiloma o condiloma acuminados en niñas de pocos meses de vida o pocos años de vida que se contagiaron al nacer por sus madres que tenían el virus papiloma. Se dice que el virus papiloma puede transmitirse a través de la placenta o en el momento del nacimiento a través del canal del parto. O sea, tampoco es que si nace por cesárea, por ejemplo, se va a proteger al 100%, también podría contagiarse. Entonces, una mujer que no tiene relaciones sexuales, pero que se expone, por ejemplo, a ropas de baño de una mujer que tiene la contaminación, a mujeres o a chicas que tienen una contaminación en los baños, ropa interior, qué sé yo, o simplemente un toque, ¿no? Un contacto físico externo sin penetración, podrían también adquirir un papiloma. Ahora, si bien es cierto, este cáncer de cuello uterino está totalmente relacionado con lo que es la actividad sexual, hay otros cánceres de cuello uterino que no tienen que ver con las relaciones sexuales, ¿no? Que son, por ejemplo, los carcinomas, los cánceres que no son epiteliales, sino los adenocarcinomas. Y por eso en Estados Unidos, toda mujer de 18 años, a pesar que no tenga relaciones sexuales, se le hace Papa Nicolau, se le hace citología, para detectar otros cánceres que no tienen nada que ver con la infección. Pero en nuestro país, pues, lo más frecuente es que sea por el virus papiloma, cualquiera de esos serotipos, y que, obviamente, al no tener relaciones, te evitas tenerla, te evitas tener esta enfermedad, menos probable que te dé, porque la otra explicación es como decía el embarazo, ¿no? Si no tienes relaciones penetrativas es muy difícil que te embaraces, pero puedes embarazarte de otras formas más raras, por un contacto extremo, lejano, qué sé yo, contaminación en un baño, eso es muy raro, pero puede darse. Pero en este caso, tiene que haber una condición que es la relación sexual. Si no hay relaciones, es muy poco probable que se contagien del virus papiloma y por lo tanto tener un cáncer. Eso es verdad. Bien, doctor, nos llega otra pregunta. ¿En las piscinas públicas se puede contraer el papilomavirus? Ya, el virus papiloma, al igual que muchos virus, tiene muy poco periodo de vida extra en el ambiente, digamos, ¿no? Se deshacen. Como ustedes saben, los virus no tienen vida en realidad, o sea, pero su constitución química en el espacio abierto es muy pobre, o sea, rápidamente se pueden disolver, eliminarse y ser poco contagiantes. Para contagiar tienes que contaminarte con una célula o una secreción que tenga el virus. Entonces, la piscina, obviamente, al estar todo diluido, porque es agua y a veces está incluso con cloro, es muy poco probable que tú te contagies ahí de virus papiloma. El virus no podría pasar por el agua hacia el cuerpo de la otra persona. Pero sí podrías contagiar si te compartes una ropa de baño, por ejemplo, de una persona que se saca la ropa de baño y te la colocas tú, o una persona que se ha sacado una toalla donde quedaron sus células ahí, que están contaminadas, entran a tu cuerpo las células contaminadas de la toalla.
¿no? Entonces, sí hay posibilidades de que haya ese contagio remoto, pero vuelvo a decir, eso es muy poco probable. Lo más probable es que una persona que se contagie el virus papiloma es porque tuvo relaciones sexuales con otra persona contaminada. O sea, esa es la única forma, digamos, que podríamos decir en forma absoluta que ocurre el contagio de esta persona. Lo otro es anecdótico, es raro, es muy poco probable, se puede dar porque no hay, nada es imposible, pero no podemos decir que esa es una de las causas. En realidad no es así. Bien, doctor. ¿Los varones vacunados protegen a sus parejas del cáncer por papilomavirus? El varón vacunado ya no se contagia el virus papiloma, al menos de los serotipos para los cuales ha sido vacunado. Se protege él de tener un cáncer de pene, que es muy raro. Se protege él de tener un cáncer de ano o de boca, que sí no es tan raro, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Pero a su vez también el chico que se vacuna, al ser supuestamente el varón, es el que le contagia a la mujer. Entonces, si un chico se vacuna contra el virus papiloma, cuando tenga relaciones sexuales con otras mujeres, antes de tener a su esposa, digamos, no se va a contagiar del virus papiloma, no va a retener el virus, lo va a eliminar. Entonces, cuando llegue a estar con su esposa, que de repente para la esposa él es el primer varón de su vida, no le va a contagiar nada porque ya el hombre estaba, digamos, ya prevenido con su vacuna. Eso, por ejemplo, se ha visto en Australia, ¿no? Se vacunan hombres y mujeres, entonces el descenso del cáncer que hoy tiene es bastante impactante, justamente porque ya no hay, se corta la cadena de transmisión. Si vacunamos solo a las niñas, todavía tenemos, pues, que obviamente no vacuna a todas las niñas, solamente a un grupo, y todavía va a haber mujeres que se contagian del virus papiloma porque hay un grupo de la población que no está vacunado, que serían los varones. Pero es importante y ese es el sustento por lo cual en algunos países ya se norma que tanto niñas como niños sean vacunados. El problema con las vacunas, como en todos los países, es que es caro y siempre tiene que haber una justificación que diga que por qué, sí, cuánto dinero se ahorraría con la prevención de esta enfermedad. Pero sin embargo hay la opción de que la persona se lo ponga en forma particular, ¿no? Hay muchas mamás que a sus adolescentes, tanto varones como mujeres, le ponen la vacuna de papiloma a los 15 años o a los 14. Debería ser antes de los 14, para que sean solo 2 dosis, ¿no? Y de tal manera de que ya están tranquilas, es una forma de protegerse. Muy Bien, importante. doctor. Bien. Bien. O sea, en nuestro Perú más se promueva el cáncer a las mujeres y no a los hombres. La promoción debía ser igual, ¿le parece? ¿Cree conveniente? Mira, en la medida de que el virus papiloma es un virus que se contagia por la pareja, y el cáncer que he tenido, si bien es cierto, causa muerte de la mujer y morbilidad en la mujer, porque también una mujer que para que llegue al cáncer a veces pasa por varias etapas. Pasa por la displasia leve, que es muy frecuente. La displasia leve, al no ser una enfermedad maligna y casi ni siquiera premaligna, es frecuente pero causa preocupación, porque el hecho que una mujer en un Papa Nicolau o en una colposcopía le encuentren lesiones de displasia, que ya con el nombre mismo displasia, asusta a cualquier chica, y sobre todo si son jóvenes. Entonces, si bien es cierto, esta solamente se observa y no se hace mayor manejo, siempre causa preocupación y estrés, y este estrés es finalmente a veces el que baja la defensa y hace que la enfermedad progrese más rápidamente. Entonces, es toda una serie de controles que la mujer tiene que seguir cuando tiene estas infecciones que podrían haberse prevenido si hubiera tenido una vacuna adecuada y si su pareja hubiera sido vacunada. Entonces, sí, yo creo que la promoción debe hacerse a nivel de todas las edades. ¿Por qué? Porque los varones al menos no tienen muy en claro que al tener relaciones sexuales precozmente, tienen la posibilidad más alta de tener más estas infecciones y ser portadores de esas infecciones. No necesariamente le va a dar un cáncer de pene porque es muy raro, pero sí va a tener la posibilidad de afectar a su mujer o a su esposa en el futuro con este tipo de virus que la va a llevar a tener un largo tiempo de morbilidad y después de mortalidad. Por esa razón es que la conciencia debe ser para la pareja y para los niños y niñas, saber que esta prevención es adecuada, es importante y es efectiva. Lo más importante de esta vacuna creo que es un alto grado de efectividad y debería ser promovida. Lamentablemente el gobierno no las cubre el 100% de toda la población. Incluso al inicio solo se ponía a los colegios nacionales. Si nosotros tenemos como política de salud, no debería haber extinciones, ¿no? O sea, si yo lo que quiero es evitar tener una enfermedad o bajar la prevalencia de una enfermedad, no puedo decir vacuno a este grupo y este no. Debería vacunar a todo lo que puedo y promover o gestionar para que tenga vacunas para todos. Lo malo es que es caro, es costoso, pero justamente ahí pues está la mano o la gestión de una autoridad de salud
adecuada, no solo para que sustente bien el hecho de poner las vacunas, de comprarlas y de gastar y de invertir en eso, que es por la salud de la población. El cáncer de cuello uterino es uno de las enfermedades que está muy, es como un marcador de un desarrollo de un país. Claro, lo que pasa es que en Europa y en otros países el hacer la detección precoz con Papa Nicolau, con colposcopía y otros exámenes y ahora la prueba de ADN, es una cosa que en la conciencia de la gente ya está bien metida y entonces por la educación misma que tenía se hacía su despistaje y se detectaban a tiempo y el cáncer de cuello uterino baja y entonces viene a ser como un marcador de desarrollo de los países, ¿no? Los países desarrollados tienen poco cáncer de cuello uterino porque las señoras se hacen su detección precoz, se tratan a tiempo, están conscientes. En países subdesarrollados, comenzando porque las mujeres no solamente no quieren ellas ir a hacerse una detección, sino a veces sus maridos, por el machismo que hay, no le dejaban que sean los exámenes de prevención, ¿no? Entonces, tenemos una población, sobre todo en las poblaciones más marginales, que jamás se habían hecho y cuando llegan al hospital llegan con un cáncer ya pues avanzado. Y eso pasa hasta ahora, ¿no? Pacientes que nunca se han hecho un Papa Nicolau, nunca se han hecho una evaluación ginecológica y cuando comienzan a sangrar, porque además, dicho sea de paso, muchas de estas mujeres también tenían demasiados hijos, que es un factor de riesgo, demasiados partos, entonces vienen con el cáncer ya desarrollado donde ya no se puede hacer mucho y ocurre la muerte, ¿no? Entonces, esto que he mencionado se repite en países subdesarrollados sobre todo. Ahora, con la vacuna se previene este problema, porque tampoco vamos a abandonar los temas de detección precoz. Pero al vacunar a la población cortamos al virus. Y al cortarse el virus, la posibilidad de hacer detección precoz en la mujer, así la gente no vaya, al menos ya no hay transmisión del virus, tanto de varones contra mujeres y al revés. De tal manera de que la política de detección precoz puede, digamos, tener un respiro para poder, porque ya el tema cultural de la reserva de las mujeres de hacerse los exámenes pasaría a un segundo plano, ya que la vacuna está haciendo también su trabajo. Pero en realidad la prevención tiene que ser por todos los medios, no solamente la vacuna, sino también la prevención, la detección precoz para el tratamiento oportuno, son importantes. Pero si se avanza con la vacuna, en buena hora, ¿no? Bien, doctor. Nos ha llegado otra pregunta. Uno. Buenas tardes. ¿Cuántas dosis sin la monovalente? Le repito la pregunta. ¿Cuántas dosis sin la monovalente? La vacuna, las dosis son de acuerdo a la edad. Tanto la bivalente, la tetravalente, la nonavalente, se pone una vacuna, por ejemplo, el Estado ahora pone la vacuna tetravalente, no tiene la nonavalente. Entonces se pone la vacuna y a los 6 meses la otra. Y como dije anteriormente, de las 6 meses puede ser 5 meses o puede ser hasta 11 meses. O sea, ahí ya se puede alargar un poco y si no hay problema se pongan las 2 dosis así. Y cuando ya tiene más de 14 años, ahí sí tiene que ponerse las 3. 0, 2 y 6. Cuando son menos de 14 años, 0, 2. Esto es válido para bivalente, tetravalente y nonavalente. No solamente es para la nonavalente, es para todas. Literalmente se entendió mal. La vacunación para menores de 14 años, donde hay más reacción inmunológica, se ha reducido a 2 dosis nada más. Antes eran 3 también. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿El instituto dispone de la vacuna para niñas de 9 años? Ya, el instituto no tiene vacunas. La tuvimos un día, me acuerdo que llegaron. Pusimos una vacuna a una chiquita de 10 años, creo. Pero después se llevaron a los colegios. Eso fue la política de salud del MINSA. Prefirieron llevarlo a los colegios para hacerlo masivamente, qué sé yo. Lo que yo pienso es que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, si puedes vacunar acá y puedes vacunar en el colegio, la que no va al colegio pues viene acá y al revés, ¿no? O sea, el paciente, eso es lo que en otro tipo de vacunas llamamos las oportunidades perdidas. Si el paciente viene al hospital y no tiene vacuna, se le vacuna. Pero esas son ya políticas que no son encima de nosotros, ¿no? Entonces, el instituto ahorita no tiene ninguna vacuna, tampoco se vende de forma particular, porque como ustedes saben, en el centro de vacunación de nuestro instituto, también, aparte de las vacunas oficiales de MINSA, se comercializaban o se colocaban vacunas que uno los podía comprar, ¿no? Sobre todo las que no están en el programa. Entonces, en este caso no existe tampoco la vacuna en el hospital, ni ni oficial, ni tampoco la que es comprada. Estas están haciéndose ahora en los centros de salud. En los centros de salud. Entonces, la logística, no sabemos hasta qué punto la logística de los centros de salud es buena para estas vacunas que son de varias dosis. Pero sí hemos tenido conocimiento de algunos casos de pacientes que dicen que se pusieron una dosis y no le dieron la segunda, no le dieron la tercera.
y entonces cuando pasa eso, pues ya no es como si no estuvieran vacunadas, ¿no? No están protegidos, lógico, doctor. Entonces es importante que esta política de vacunación PVH, como es una vacuna tan costosa, se haga conciencia, pues lamentablemente las autoridades que hemos tenido en el Ministerio de Salud en los últimos años no le han dado la importancia que tengamos para tener que haber perdido dosis o no haber puesto, porque también hay bastantes pacientes que no se han puesto la vacuna. Cuando nosotros, por ejemplo, en control de ginecología, parte de la anamnesis, así como los pediatras tienen su sellito de la vacuna BCG, BCH, todo lo demás, nosotros también tenemos nuestra pregunta clave, que es si la niña que ya tiene más de 10 años se ha puesto o no la vacuna PVH en el colegio, porque el Estado le pone 10 y 11 años, ¿no? Ahora está poniendo un poco más, creo que hasta 12, 13 años. ¿Por qué? Porque tiene vacunas y no tiene paciente. Entonces, eso me parece que en todo caso, como opinión personal ya, hay un relajo en lo que es esta política de vacuna PVH, que no debería darse, como le digo, porque es una enfermedad importante, porque es importante el programa de vacunación para estas niñas, y tercero, porque son vacunas caras. Entonces no podemos desperdiciar pues toda la inversión que se hace comprando una vacuna para que al final digan no sirve de nada la vacunación. O tengamos pacientes con cáncer de 25 años, de 24 años, que las hay, y sin embargo ha fallado pues, el programa, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un relajo que ojalá que se esté modificando, mejorando, y que se ve por todos los puntos que la vacuna es importante y no es un lujo ni nada, ¿no? Y que se coloque en todos los hospitales, en todos los institutos y en todos los centros de salud, ya que no hay colegio en estos momentos, y la cosa es una estrategia para que se vacunen las personas y que se amplíe de repente a los niños, ¿no? Bien, doctor, pero solamente en los colegios nacionales llegaron esas vacunas, porque los particulares no llegaron nunca. Parece que sí, ha comenzado a venir al colegio. Yo tengo mi hijo en un colegio particular y el año pasado mandaron, bueno, a las niñas, pero mandaron el consentimiento para los padres para que firmen, para que le vacunen a las niñas, ¿no? El centro de salud me parece que a partir de la pandemia o un año antes estaban ya entrando también los colegios particulares. Pero por eso le digo, o sea, el problema ha sido ese, o sea, yo como país no puedo distinguir pues a este nacional, este 7, no es así, o sea, yo hago mi cálculo sobre la población que tengo. Porque a la hora de las relaciones sexuales, o a la hora del contagio, o a la hora del cáncer, él no distingue si estudias en un colegio particular o si te pedías con la A o la Z. El virus entra en cualquier momento, a cualquier lado, y si yo quiero evitar y bajar mis tasas, tengo que atacar pues a todo el ejército, ¿no? No voy a atacar por pedazos porque me maten por la espalda. Entonces, ese es un problema que lamentablemente, como le digo, las autoridades que hemos tenido no lo han conocido o han querido aplicarlo con buena voluntad, de repente no, la novedad de la vacuna del papiloma, pero a parecer, creo yo, ha faltado una consejería de gente experta en vacunas, que las tenemos, y que no, lamentablemente no se ha puesto la cosa como debió ser, y ha habido estas fallas, pero nunca es tarde para corregirnos. Entonces, pensamos que debería ser así una vacunación en todos lugares posibles, porque para eso existen por registros en computadora, que si tú ya te vacunaste, ya va a salir que ya estás vacunado, ¿no? No tiene por qué pensar que alguien se va a vacunar en 2 sitios diferentes 2 veces o 3 veces. Todo se registra, así como la experiencia del COVID nos ha hecho ver pues, que todo puede ser un sistema nacional y todo se vacuna y entra a una página web y listo. Y ya sabes que te vacunaste o no, y ya sabes cuándo toca tu segunda dosis, tienes que ir, o te llaman, te buscan. Así debería ser. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad importante, es una enfermedad que no solamente causa la muerte, causa morbilidad, causa infertilidad, y la otra cosa más terrible es que nos hace ver como un país subdesarrollado cuando tenemos estos casos de pacientes que llegan con cánceres avanzados a institutos que también están llenos de gente, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que la gente con cáncer, a la hora que tienen atención de salud, no deben atenderse, ¿no? ¿Cuántas pacientes han muerto en la puerta o entrando, queriendo entrar a los hospitales que estaban cerrados por la pandemia? Porque hay un solo instituto de neoplásicas en Lima y otro en Arequipa y otro en Trujillo y nada más. Y el país es más que eso, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, tiene razón. Bueno, ya revisamos, por el momento ya no hay más preguntas, así que le agradecemos, doctor Corimaya. Nos ha transmitido sus conocimientos, su experiencia, y le felicitamos porque usted siempre está dispuesto a dictar estos interesantes temas. Por favor, despídase de su público participante, doctor. Bueno, agradecerles a todos ustedes por la confianza. Nosotros somos un servicio que ya tiene 26 años. Esta enfermedad, a pesar de que, como digo, es de adultas y de pacientes adultas mayores incluso, comienza acá. Como muchos temas de la ginecología infantil y de la adolescencia, muchas enfermedades de la vida adulta empiezan en la adolescencia, en la niñez, en la pubertad. Y por esa razón es de que
somos los especialistas llamados a abogar porque se intervenga de forma efectiva en estos momentos. No esperar a que tengamos una enfermedad grave y tengamos hospitales llenos y toda una problemática de salud resultante. Nosotros tenemos la parte más importante, que es la prevención, la educación, la consejería y el enfoque integral de lo que es un adolescente. Y la vacuna PVH, a veces algunos decían, pero ¿cómo lo van a vacunar a las niñas? No sé qué, por acá. Bueno, la verdad es que es una vacuna, es como cualquier otra vacuna. Es como la vacuna para la varicela, para la polio. Es una vacuna que lo que quiere es evitar que alguien se muera o alguien se enferme. Y justamente esa es la idea, y a pesar de que ha habido mucha campaña antivacuna, como en todos los demás hay, en todas las demás enfermedades, la realidad y la ciencia ha demostrado de que es una vacuna segura, una vacuna de calidad, una vacuna efectiva, y una vacuna que ya en algunos países ha dado muchos resultados benéficos para evitar la muerte por esta enfermedad tan mala, tan fea que es el cáncer. Entonces, antiguamente no sabíamos cómo curar el cáncer, bueno, ya sabemos cómo prevenirlo. Y la enfermedad más frecuente de cáncer en el Perú era el cáncer de cuello uterino entre las mujeres. Y si se puede prevenir, en buena hora, hagamos los esfuerzos porque tengamos no solamente dinero y las políticas públicas, sino también la conciencia de todos nosotros, porque nosotros como personas de salud tenemos que saber orientar a las madres la verdad sobre lo que es el virus papiloma, que no es una vacuna ni siquiera atenuada, ni es un virus, nada, sino es una partícula, pero que tiene una buena inmunogenicidad, despierta una gran respuesta inmunitaria, y entonces es una maravilla de vacuna que a lo largo de estos años ha demostrado pues, que es un avance bastante importante de la ciencia para contrarrestar esta enfermedad tan severa, tan grave y tan fea. Muchas gracias y nos veremos la próxima, no sé si el próximo año, de repente una sesión más en este año que nos queda. Por supuesto, doctor. Bien, y quedamos con esto. Más vale prevenir que lamentar. Así es. También va nuestro agradecimiento a los participantes. Les recordamos que todos estos temas están colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos pasado mañana con temas de mucho interés a la comunidad. Gracias, muy amable.